Dios, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermosa síntesis hace el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, de lo que es la historia nuestra historia de salvación. Dios nos ama tanto que da su vida por nosotros, incluso siendo pecadores. Lo dirá, también es muy fácil para una persona buena dar la vida por aquellos que le hacen el bien, pero dar la vida por aquellos que lo ofenden, lo persiguen, lo traicionan, no es fácil. Y Jesús desde el madero de la cruz nos dio ese ejemplo. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y por ellos que lo crucificaron, Jesús murió. Y murió por ellos. Y murió también por los que ya habían creído en Él para que perseveraran en el camino recto y pudieran avanzar en ese compromiso, en esa tarea de anunciar con gozo la buena nueva de salvación. Pablo, pues, en esta parte, en este pasaje de su carta a los Romanos, nos dice que ya hemos sido reconciliados en el amor. Hemos sido justificados en el amor de Dios. Por tanto, debemos estar siempre alegres, gozosos, porque sin merecerlo, el Señor ha sido compasivo con todos. Esa mirada de amor del Señor implica para aquel que es tocado por esa mirada el seguimiento, el estar con Él. Por eso empezamos a escuchar lo que llamamos el discurso misionero en el Evangelio de San Mateo, que abarca estos versículos del capítulo 9 y continuará en todo el capítulo 10 del mismo evangelista. En lo que acabamos de escuchar encontramos la llamada que Jesús hace a sus apóstoles y en ellos a nosotros. Es una llamada para que, como lo dirá en otra versión San Marcos, es para que estemos con Él, para enseñarles y enviarlos a predicar. Jesús llama a los apóstoles para eso, para estar con Él. El estar con Él es adentrarnos en su corazón y dejar que en nuestro corazón también entre Jesús, para enseñarles las verdades del reino, para indicarles cuál es el querer de Dios para con toda la humanidad. Para ellos había unas realidades nuevas, tenían que pasar de la cultura judía del Antiguo Testamento, donde habían las promesas, las alianzas, los pactos, las historias de vida y de muerte, pero de una historia donde el actor principal era Dios mismo, como lo escuchamos en la primera lectura de hoy del libro del Éxodo, como el Señor le recuerda todo lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Han visto lo que he hecho con los egipcios
y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Qué bellísima figura nos presenta el autor del libro del Éxodo. Nos muestra la ternura de un Dios que nos lleva sobre alas de águila. En los evangelios se dirá como la gallina cuida a sus pollitos. O sea, siempre esas figuras también del campo, para que con esas imágenes sencillas se entienda la grandeza de un Dios que, siendo Dios y a pesar de serlo, se hace cercano a nosotros. Es un Dios tierno, es un Dios lleno de amor, es un Dios que nos está diciendo: no tengas miedo, mira que te llevo sobre alas de águila y te he traído hacia mí. Y en ese llevar al pueblo de Israel bajo la figura de las alas de águila, les está diciendo: por amor te libré de la esclavitud de Egipto, te libré de los peligros y acechanzas del desierto, te he traído a una tierra que emana leche y miel. Estar con Jesús es apropiarnos de toda esa historia de amor, para que, imbuidos, llenos de ese amor divino, podamos estar listos, preparados para el envío. Jesús llama a los que quiere para que estén con Él, para enseñarles su palabra, su mensaje, para indicarles lo que Él espera de todos y para luego enviarlos. Y es un envío que tiene unas características. En este pasaje que acabamos de escuchar, aparentemente es un envío restringido, pero que ya luego, con el pasar del tiempo, se va descubriendo de que ese envío no tiene restricción alguna, no tiene límites. Se entiende por el autor del evangelio que estamos proclamando en este tiempo, de Mateo, que era un judío que escribe el evangelio para los judíos que se habían convertido al cristianismo. O sea, tenía ya una intencionalidad primaria en la escritura de este texto. Mateo, judío, que escribe a los llamados judaizantes, es decir, a los judíos que habían conocido a Jesús y se habían convertido al cristianismo. Y por eso un poco el énfasis cuando dice: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. O sea, en principio hay una delimitación de la misión, pero entendida en que es puntual para ayudar a aquellos judíos a volver al camino, a encontrar al Señor. De hecho, será el mismo Mateo quien en el capítulo 28, ya terminando, dirá: vayan por todo el mundo. O sea, ya es el mismo Mateo el que abrirá el espectro, romperá toda barrera y todo límite para que vayan a todo el mundo, bauticen, anuncien la buena nueva de salvación. Es importante entender estos elementos propios de la palabra de Dios, porque de pronto podemos quedar como con una visión o percepción equívoca del mismo. Y entonces, a aquellos que Jesús llama y que llama por su nombre, está el elenco, la lista de los 12 apóstoles, los envía a una misión. Yo quisiera aquí hacer como un paréntesis. Fíjense cómo
en los sacramentos de la Iglesia, siempre el sacerdote que preside las celebraciones llama por su nombre a aquel que va a recibir el sacramento. ¿Qué nombre van a ponerle al niño o a la niña que van a...? Entonces, sí, fulanita de tal, María, Carmen, Luisa, Pedro, yo te bautizo. O sea, es el nombre directo. Aquí no estamos hablando con anónimos, con desconocidos. Para Dios todos somos importantes. En el bautismo se denomina con el nombre. Interesante cómo en la confirmación pasa lo mismo. Carmen recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Siempre el obispo se dirigirá personalmente al joven o a la joven que va a ser ungida con el crisma de la confirmación. Y lo mismo en el matrimonio, y lo mismo en los distintos sacramentos como el del orden. Así pasa con los discípulos, los llama por su nombre. Y esos nombres son los nuestros también, porque somos llamados personalmente para que participemos con los apóstoles en la tarea misionera de la Iglesia. Yo como arzobispo fui llamado también un día por mi nombre para ser guía cabeza de esta iglesia particular de Cali. Los sacerdotes son llamados por su nombre para que me colaboren como pródigos colaboradores del obispo en esa tarea. Y los laicos, ministros y servidores también son llamados por su nombre para que se vinculen en esta tarea misionera. ¿Y qué nos toca a todos nosotros hacer entonces? Lo dirá el mismo Señor hoy en este Evangelio de Mateo. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de Dios. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de Dios. Esa es nuestra tarea. Que es que el reino de Dios, ¿cómo se entiende? ¿Qué es eso del reino de Dios? Ese reino de Dios tiene un nombre: Jesús. Ha llegado Jesús. No tengas miedo. En estos momentos difíciles que vive el país, que vive el mundo, ¿cómo no anunciar sin desfallecer esa buena nueva de salvación? Que ha llegado el reino de Dios a Colombia, que ha llegado el reino de Dios al mundo. Es un reino que ya llegó porque ya Jesús vino, pero que tenemos que ser conscientes de esa su presencia en medio de nosotros. Es Jesús que como príncipe de la paz, de nuevo nos está diciendo que desarmemos nuestros corazones, que desarmemos nuestros odios, nuestras rencillas, nuestras venganzas. Miren cómo en nuestro país se siguen dando algunos pasos relacionados con la paz, la reconciliación. Yo pido a Dios que estas iniciativas que se están dando, por lo menos nos permitan que no haya muertos, que no haya víctimas, que sea, lo pido de todo corazón al Señor, un punto de partida para que todos los grupos armados, todos, de cualquier ideología que sea, sean valientes para desarmar sus brazos, sus manos y sus corazones, y que todos podamos vivir en paz. Tenemos que soñar, y tenemos que soñar con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Queridos hermanos, llamados por el Señor a la iglesia, llamados por el Señor a ser sus discípulos misioneros, no nos cansemos de proclamar al mundo entero que ha llegado el reino de los cielos, que ha llegado el reino de Dios, que ese reino de Dios está ya en medio de nosotros. Y por eso
el llamado del Señor, porque ha llegado el reino de Dios, conviértanse y crean en ese evangelio. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística, pidiéndole pues al Señor, finalmente, que nos permita tener sus sentimientos. Dice el texto al inicio que cuando el Señor veía las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque andaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Tengamos compasión, y esa compasión no es tener lástima de otro, es tener dolor desde las entrañas y preocuparnos por el futuro de nuestro país, por el futuro de nuestra patria, por el futuro de nuestra iglesia. No solamente este texto ha de referirse a las vocaciones sacerdotales y religiosas, sino por todos aquellos que necesitamos guías, orientadores, hombres y mujeres que estén junto a nosotros en nuestro caminar. ¿Cuántos niños y jóvenes están sin guía, como ovejas sin pastor, porque no tienen una familia que los acoja, que los acompañe, que los guíe? Y así pudiéramos extrapolar y ubicar realidades que podamos estar viviendo o sintiendo. Elevemos nuestra plegaria pues al Señor en este domingo 11 del tiempo ordinario, pidiéndole que seamos todos compasivos, que no seamos indiferentes ante las realidades que vivimos y que asumamos la tarea de ser misioneros, apóstoles, enviados para la tarea de predicar y proclamar que el reino de los cielos ha llegado. Amén.